Y hablamos precisamente de que esa verdad que se cumple en Pablo se cumple en cada persona que pone su fe y su confianza en Cristo Jesús. El Evangelio es poder de Dios para salvar, pero también para transformar la vida de cada persona individualmente. Así que Pablo pasó de ser perseguidor de la iglesia a amar la iglesia de Cristo, pues son dos sentimientos completamente diferentes y contrarios, de odiar y aborrecer algo a quererlo, a ser parte de eso que antes aborrecía. Ahora Pablo es parte de esa iglesia y la ama con toda su vida y ahora procura hacer que esa iglesia crezca, ahora procura que esa iglesia sea alimentada, sea cuidada, sea protegida. Increíblemente el cambio que dio Pablo en toda la trayectoria de su vida. Ahora es aliado de los creyentes y viene a convertirse en enemigo de aquellos que antes él era aliados. Al parecer llega un momento entonces en esta etapa de la iglesia que viene un periodo aparentemente de paz, de tranquilidad, como si el diablo se hubiese quedado sin recursos. Para el diablo, Pablo era un recurso fundamental para la persecución de los cristianos. El diablo se queda sin su siervo, sin su esclavo, sin recursos, y al parecer esto trae por consiguiente un periodo de paz. Imaginemos al Sanedrín, los líderes religiosos, escandalizados, viendo que su mejor postor para la persecución de la iglesia ahora viene a ser cristiano. Entonces, ¿qué hace eso con los planes? Se paralizan los planes. Dice, bueno, no vamos a enviar a nadie más porque si este Pablo, que era el mejorcito de nosotros, ahora resulta que está en contra de nosotros y es cristiano, capaz que enviemos 2, 3, 4 personas más a perseguir la iglesia y tal vez se vuelvan cristianos todos ellos. Yo no sé, esto es una especulación mía, pero lo cierto es que la palabra de Dios en el versículo 31 del capítulo 9 dice que la iglesia experimentó paz y esto fue una gran oportunidad para continuar ensanchando las fronteras del evangelio de la paz de Cristo Jesús, sin duda alguna. Y este breve comienzo de la vida, de la nueva vida en Dios que experimentó Pablo, vuelvo y repito, lo experimentan todos los creyentes en la medida en que la fe va hallando un lugar en el corazón de cada individuo, de cada persona. Y Pablo, después de esta conversión, culmina regresando a su propia ciudad natal, que es Tarso. Y allí Pablo no se sentó, no se desconectó de su labor, de su designación, ni de su llamado que Dios le había hecho, sino que Pablo aprovechó en su ciudad, en su propia ciudad, muy bien el tiempo, y la Biblia describe que Pablo estuvo allí proclamando a Cristo contra viento y marea, contra viento y marea. Y Dios, sí, hermanos, da un giro a la vida de cualquier persona de 180 grados. De la maldad del hombre, Dios la convierte y la dirige para que sean llevados a cabo todos sus propósitos. Le da un giro también a todo aquello que viene a representar un obstáculo y un impedimento, y más bien se convierte precisamente en las vías que Dios va a usar, a través de las cuales muchas personas llegarán a conocer a Cristo. O sea, con otras palabras, para que puedan entenderme, todos esos cambios que Dios va a realizar a mí y que va a convertir la maldad que existe en mí en algo que ahora es transformado por Dios y tomado para que se cumplan los propósitos de Dios, resulta en el alcance de otras miles y cientos de personas más que también serán transformadas y tocadas por el poder de Dios en el evangelio. Ahora, dice la palabra de Dios en el 9:36 que había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, que esta mujer, dice, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Y después de lavada, la pusieron en una sala
Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y por supuesto, esto fue notorio en toda Jope, aquella ciudad. Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, Pedro, en casa de un cierto Simón curtidor. Y aquí tenemos uno de los 2 milagros que vamos a considerar. A ver, vamos a ver. A ver si alguno de los hermanos pueden. Ahí obvio. Bueno. Regresamos. Vamos a ver si podemos concentrarnos, ¿ya? Ok. Hubieron 2 milagros que Lucas narra aquí en el capítulo 9 de Hechos de la Iglesia. Uno de ellos es este que leímos, y otro aconteció en Jope. Uno en Lidia y uno en Jope. La iglesia continuaba su misión, el evangelio continuaba creciendo, y Lucas, ya lejos de enfocarse en Pablo, regresa y se enfoca en el ministerio llamado de Pedro, el apóstol Pedro, ¿sí o no? Eso es lo que estamos viendo ahora. Y Pedro, en su ministerio y en su asignación, está recorriendo ciertas regiones donde han habido conversiones a la fe, y Pedro está asistiendo a estas nuevas iglesias que están naciendo y está recorriendo todas estas regiones. Y por supuesto, cuando uno está realizando el ministerio, que va recorriendo las diferentes regiones, que va atendiendo las necesidades de las iglesias, pues van a aparecer situaciones, van a aparecer dificultades en las cuales tenemos que asistir, tenemos que ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Bien, en este caso, Pedro se encontraba en esta ciudad, la ciudad de Lidia, una ciudad conocida antiguamente con el nombre hebreo de Lod, y estaba localizada a unos 18 kilómetros al sureste de Jope. La ciudad de Lidia y la ciudad de Jope estaban relativamente cercas. Estas se encontraban en un cruce comercial. Entre Egipto y Damasco, con el camino de Jerusalén a Jope. Y Julio César le dio a la ciudad a los judíos, la entregó al dominio y el control de los judíos, hasta el momento en que sucede la rebelión de los judíos, y entonces Jerusalén luego llega a ser destruida. Pedro, dice el 32, estaba visitando estas regiones cuando vio ahí a un hermano, Eneas es su nombre, dice el 33, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y Pedro, con el poder que recibe de Cristo y la autoridad para realizar estos milagros, que por supuesto no se le es concedido a todas las personas, y este tipo de milagros, más que nada, les fueron concedidos a los primeros apóstoles, precisamente porque ellos eran los que estaban asentando el fundamento de la fe y los credos de la iglesia. Por ende, hermanos míos, aquí vemos a Pedro llegando donde estaba Eneas, que hacía 8 años que estaba paralítico prácticamente. Y entonces vemos a Pedro ejerciendo el don que le da a Dios de hacer estos milagros, ejerciendo esta autoridad, habla con autoridad
a Eneas y le dice, Jesús te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y dice el 35, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Este es el primer milagro que vamos a ver. Y ustedes pueden ver, y si leen con detenimiento, se van a dar cuenta, mis hermanos, que ahí tenemos a un creyente, aparentemente creyente, que se encontraba con una enfermedad determinada. No sabemos cuál es la enfermedad. El caso es que esta persona no podía valerse por sí misma por un largo periodo de tiempo. Noten que esta persona obviamente está padeciendo estas calamidades. Y si nos damos cuenta, es una situación terrible, difícil. Sabe Dios el sufrimiento de esta persona, de esta familia. Y cuando llega la oportunidad indicada por Dios, llega Pedro, llega el momento, Dios da la oportunidad para que este hombre sea sano y ese hombre es sano. Noten que todo eso termina en el 35 diciendo que muchas personas que habitaban en esas regiones se convirtieron al Señor. Se convirtieron a Cristo. ¿Por qué se convirtieron a Cristo? Porque esta señal que ocurrió, que no ocurre todos los días, que alguien se sane de una enfermedad así, pues propició una oportunidad para que las personas de este pueblo creyeran. Aunque podemos decir, hermanos, que no porque ocurra un milagro, necesariamente las personas van a creer. Pero no es menos cierto que Dios ha usado estas vías y estas formas para llamar a muchos a la vida eterna, a la salvación y al arrepentimiento. Siempre van a haber personas que se van a mantener, pues de una manera u otra, digamos así, dudosas, o aún viendo los milagros delante de ellos, no quiere decir que las personas van a decir, ok, voy a creer todo lo que tú dices. Lo mismo sucedía con el ministerio de Jesús. ¿Cuántos milagros hizo Cristo? Muchos, mas no todos respondieron con fe. No todos respondieron y creyeron a sus palabras. Sin embargo, sí, muchas de estas cosas que Dios permite, sí, efectivamente, atrapan la atención, convencen el corazón en la obra que hace Dios en la vida individual de cada persona, y ciertamente muchas personas responden con fe. Y esto precisamente fue lo que pasó en este caso específico. Ahora, cuando nosotros atamos todos los cabos y nos ponemos en la situación de Eneas, ¿qué podemos pensar? ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión lógica y en fe, si respondemos con la sabiduría de Dios, es: yo, Eneas, todo esto que he pasado ha resultado en que los propósitos de Dios se han cumplido. Lo que he pasado no ha sido fácil, no ha sido nunca conveniente para mí. Y ustedes saben, cuando un hombre cae en una situación, sobre todo en esa época de enfermedad así, toda la carga del hogar está sobre los lomos de los hombres. Si ponemos a pensar un poco en la situación en que se encontraban las familias que tenían esos hombres enfermos, era trágica, era terrible. Así que nos ponemos en la posición de Eneas y viendo la mano maravillosa de Dios, trayendo a tantas personas a la conversión y a la fe, salvando a tantas almas, podemos pensar y decir, wow, a la verdad que lo que pasé fue duro y difícil, pero gloria a Dios, porque por medio de todas estas cosas, Dios realizó su voluntad y Dios salvó a tantas personas. ¿Y saben lo que hacemos cuando pensamos así? Comenzamos nosotros a quitar la centralidad de nuestra vida, fuera del centro de la importancia, y colocamos a Dios y a su voluntad en el centro y nos movemos nosotros, y no sea lo que sea que suceda,
lo más importante es que Dios cumpla su voluntad en la salvación y redención del pecador. No sé si me pueden entender, hermanos, pero para poder visualizar la importancia de lo que estoy hablando, tenemos que comprender en las condiciones terribles que se encuentran los seres humanos. Si consideramos las condiciones horribles en las que se encuentran los seres humanos, más allá del maquillaje, los vestidos, las prendas, la buena vida aparente que nos damos, más allá de toda esa fachada de belleza y supuesta felicidad, se esconde un alma que está, hermanos, plagada del pecado y destinada por su propia maldición y perdición a una condenación totalmente eterna. Esa verdad nos va a ayudar a nosotros a retirarnos del centro de esa creencia de que somos el centro del universo. No importa lo que pase con nosotros, siempre y cuando Dios realice sus designios y su voluntad en la redención que es en Cristo Jesús. Y aunque por medio de la tragedia de mi historia, Dios pueda salvar a tantas personas, entonces comenzamos a entender lo maravilloso y lo glorioso de cómo Dios hace las cosas. El segundo milagro es en Jope, una ciudad que, como dijimos, estaba cerca. Pedro estaba en Lidia y estos hermanos están en Jope. Y este nombre, Jope, significa hermoso, hermoso. Y se encuentra en la costa mediterránea, ubicada en 56 kilómetros o 35 millas al noreste de Jerusalén. Este es Jope. Y a través de los siglos, muchas naciones habían tenido control sobre esta ciudad, pero en el siglo I, Julio César la entregó también al dominio y control de los judíos. Bien, había en esta ciudad una discípula, y Lucas la describe así porque esta mujer era un ejemplo en medio de la iglesia, sin duda alguna. Y ahí en el 36 dice que su nombre era Tabita, ¿sí o no? Que traducido quiere decir Dorcas. Bueno, ya leímos todo esto, ¿verdad? Y leímos que enfermó y murió. Y la pusieron en una sala, ¿verdad? La pusieron en un lugar para llorar por esta pérdida tan dura. Este es el caso de una auténtica discípula del Señor. Y cuando hablamos de una auténtica discípula de Cristo, rápidamente lo primero que nos viene a la mente, esta persona que es un ejemplo en la iglesia, es la que menos merecía haber enfermado, de haber muerto, de la forma que sucedió. Siempre que pensamos en la gente buena que les pasan estas cosas, lo primero que nos viene a la mente, caramba, no merecía pasar por estas cosas, o no merecía morir, o no merecía enfermar de esta manera que enfermó. Sin duda alguna. Eso es lo primero que nos viene a la mente. Y no se nos dicen los detalles de su enfermedad, no se nos dicen las causas de su muerte, pero Lucas nos dice que los creyentes prepararon el cuerpo para el entierro y lo llevaron y lo pusieron en un cuarto del piso superior de la casa donde ella había vivido. Había muchas viudas en ese momento de la historia. Y según la costumbre judía, mis hermanos, estaban llorando y lamentando. Y las viudas de aquellos tiempos eran muy fácilmente reconocibles o las podíamos identificar muy rápidamente simplemente por la vestidura, la forma que se vestían, la forma especial en que se vestían. Y porque comúnmente estas viudas pertenecían a los estratos más pobres de la sociedad. Las viudas de Jope dependían mucho de lo que Dorcas hacía por ella. Las viudas en aquellos instantes no podían aplicar para los programas de gobierno ni nada de eso. Eso no existía en ese momento. Ellas vivían de las misericordias de las personas o de la misericordia si tenían hijos y los hijos querían ocuparse de ellas, pues los hijos o los parientes o las familias. En este caso, la iglesia se ocupa de las viudas, pero tenemos a una mujer que con su testimonio y servicio hacia los necesitados
se convirtió Dorcas en una pieza clave para el sustento de estas viudas. Y ahí estaban las viudas entonces en su pobreza llorando y enseñando los vestidos que ella hacía. Vestidos que hacía una mujer que servía a Cristo, que posiblemente pasaba madrugadas, horas, a pesar de realizar todas sus tareas y sus responsabilidades, también sirviéndole a las necesidades de los demás. Un ejemplo vivo y un ejemplo tremendo para todos nosotros. Ahí estaban aquellas viudas llorando. Dice que habían hecho numerosas túnicas y otras ropas para el sustento de estas personas. Y David, debido a que era una mujer muy conocida por las numerosas obras de favor hacia los pobres, la enfermedad y la muerte de esta mujer fue un verdadero golpe para la comunidad cristiana. Fue un verdadero golpe, hermanos, para la comunidad cristiana y siempre lo será. Cuando ni Dios lo quiera, perdamos a algunos de ustedes, siempre será un gran golpe y un gran dolor para toda esta comunidad de fe, sin duda alguna. Llaman al apóstol que estaba en la ciudad cercana de Lidia y viene entonces el apóstol, ya que estaba cerca, fueron los hermanos, le rogaron, ven por favor, ayúdanos. Ahora, cuando llega Pedro, ¿qué hace? Pedro no actúa por su propia iniciativa ni su propia autoridad. Dice que Pedro le pidió a todos que salieran del lugar, se arrodilla, ora al Señor, precisamente buscando dirección y aprobación de Dios para lo que se quería hacer. Y simple y llanamente habló a Dorcas, que estaba allí tendida, muerta. No hizo Pedro un espectáculo. Siempre vemos a los apóstoles actuando naturalmente, orgánicamente, sin espectáculos, sin bullicio, sin todos los espectáculos que se hacen hoy en día, que es todo una payasada y una mentira y un engaño de estos falsos milagreros. No, hermanos, no. En la Biblia no encontramos absolutamente nada de lo que se hace hoy en muchos círculos cristianos, que viene a ser más bien manipulaciones, entre otras cosas. No, hermanos, aquí vemos realmente el poder de Dios actuando en un contexto orgánico, donde no es una campaña ni de liberación, ni de sanidades. Él está allí en un lugar donde hay una situación, y allí está entonces Pedro simple y llanamente hablando al cuerpo, y esta mujer entonces vuelve a la vida. Las palabras que usa Pedro aquí fueron muy similares a las que Jesús usó cuando resucitó a la hija de Jairo. Exactamente. Ellos, como aprendices del maestro de Jesús, simple y llanamente hizo lo mismo que Jesús hacía. Y Jesús, cuando resucitó a la hija de Jairo, dijo en arameo, Talita Kumi. Y estas palabras quiere decir, niña, levántate. Y Pedro hizo exactamente lo mismo. Y dijo, Tabita, en el 40, levántate. Él no empezó a hacer una larga oración y a gritar y a echar aceite por todos lados y a hacer... No. Él simplemente se acercó, se aproximó al cuerpo. Ellos estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios. Le pronuncia las palabras y responde por la autoridad del Espíritu de Dios y la designación que Dios le dio a ellos como apóstol. Esta mujer regresa a la vida y la presenta viva delante de todos ellos. Y Lucas registra este acontecimiento porque realmente fue un escandalazo en el mejor sentido de la palabra para toda aquella ciudad. Sin duda alguna. Y ahora delante de sus propios ojos tienen de regreso, qué alegría, a su amada sierva Dorcas por el poder de Dios. Me imagino lo que esto causó en el seno de aquella congregación. Cuánto gozo, fortaleza, alegría, etcétera, etcétera. Quisiéramos que eso sucediera todos los días, en todos los momentos, pero no es posible. No es posible. Para eso tenemos el reino que viene. Hay que ser paciente. Hay que ser paciente. Es sin duda alguna, por medio de este impresionante milagro,
que se dio a conocer en toda Jope, otra vez que vemos, muchos fueron salvos. Dice el 42, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó Pedro muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahí está Pedro, se queda realizando o continuando su labor como apóstol. Noten que la finalidad y la meta que Dios quería alcanzar fue cumplida. Fue lograda. Se logró lo que Dios quería hacer. Claro que se logró. Dios dio testimonio de su palabra, de su poder, en nombre de su Hijo amado, en medio de aquella ciudad con la que ya Dios venía tratando. Y ahora es lograda una conversión masiva de muchos ciudadanos de aquel lugar. Dios podía haber evitado la muerte de Dorcas y la enfermedad de Dorcas. ¿La podía haber evitado? Claramente que sí. ¿Acaso Dios no tiene suficiente poder para hacer que todos los que estamos aquí sentados no tengamos jamás y nunca un dolor de muelas? Sí lo puede hacer. Pero hay propósitos mayores que el simple bienestar personal de cada uno de nosotros. Recuerden la condición en la cual se encuentran los hombres. Y Dios podía evitar la muerte y la enfermedad de Dorcas, pero no. Usó todo este ambiente de calamidad y dolor para llevar a cabo sus propósitos y sus metas gloriosas en la salvación. Así que Dios, más que estar interesado en satisfacer la escasez, las necesidades físicas del ser humano, Dios está persiguiendo las necesidades espirituales del alma del ser humano. Ahora vamos a hacernos algunas preguntas y vamos a finalizar con 3 puntos esenciales en los que tenemos que reflexionar. ¿Qué comunica los milagros y las señales que Dios hace? ¿Qué comunica estas cosas al hombre? Porque estos milagros son señales que hablan sin palabras. Hay momentos en los cuales Dios habla con palabras y hay momentos en los cuales que Dios habla sin palabras por medio de ciertas acciones. Los milagros son ese lenguaje que hablan sin palabras. Hay un mensaje hacia donde estos milagros apuntan. ¿Sí o no? Entonces podríamos afirmar la siguiente verdad. Número 1, no es el milagro en sí lo más importante, sino que la verdad hacia donde ese milagro apunta. Miren, hermanos, muchas personas pueden compartir de su experiencia personal cuán buenas y grandes cosas Dios ha hecho en su vida. Algunos pueden decir, oye, yo me encontraba en esta situación que casi pierdo la vida y gracias a Dios estoy vivo de milagro. Pero no se dan cuenta que lo más importante no es eso, sino ¿qué quiere Dios decirte al respecto? ¿Qué quiere Dios decirte al respecto? Y en eso es lo que la gente tiene que poner atención. Porque el milagro apunta hacia el final de una era de maldición, sufrimiento para el hombre con la llegada de Cristo. Cuando los apóstoles llegan y hacen estas cosas, estas señales vienen a servir como un respaldo al testimonio establecido de Cristo como el Mesías, como aquel con el cual llega el final de la tragedia humana. Y para probar que con Cristo llega el final de la tragedia humana, pues hay ciegos que ven, hay paralíticos que andan, las enfermedades se extinguen, los demonios huyen, los muertos son resucitados. Todo esto apunta al final de la tragedia humana. O sea, Cristo viene a revertir los efectos destructivos y de muerte del pecado. Y esto deja en la historia una marca donde Cristo es el único que puede revertir los efectos destructivos del pecado. Cuando vemos esto aconteciendo delante de nuestros ojos, el primer mensaje que Dios lanza es ese. Con Jesús es el final de la tragedia humana. Isaías 53, profetizando de Cristo en el 4:5, que dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y esta profecía apunta a que con el Mesías viene el final de la aflicción y de la tragedia humana, porque él llevó en sí nuestra propia condenación. O sea, Cristo llevó en sí las consecuencias y los efectos destructores que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Para ponerle un fin. Para ponerle precisamente un final rotundo a todo esto. ¿Qué comunica sin palabras estas señales y prodigios? Que solo en Cristo el hombre puede encontrar la respuesta a sus necesidades más profundas. Por lo tanto, hay que ir en pos de Jesús en arrepentimiento y fe. Cuando Jesús hablaba de sí mismo, él sabía que había mucha necesidad en aquellas multitudes que lo escuchaban. Pero Jesús, en sus discursos y su predicación, se colocaba a él como aquella única respuesta que venía a satisfacer las necesidades más profundas de los seres humanos, y les decía que en vez de perseguir y buscar, conseguir ellos satisfacer necesidades físicas, que buscaran más allá de eso, que entendieran quién era Él. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Juan 6:35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Noten, Él toma la necesidad del alimento del ser humano y se coloca como el pan de todos los panes, el que verdaderamente no puede faltar. Porque ese es el que verdaderamente genera vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed, que es otro elemento del pan y el agua, jamás. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Ese es el final de la búsqueda humana de satisfacer todas sus necesidades. Él es. ¿Qué implica esto? Que si no está Él, el hombre seguirá perdido en una vida de escasez e insatisfacción eterna, que significaría la muerte por consiguiente. Porque nada fuera de Él, ni lo que está en este mundo, puede suplir al hombre lo que verdaderamente Él necesita. ¿Se entiende claro? Yo pienso que sí. Miren conmigo Mateos 11:28 lo que dice. Mateos 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo soy la solución. Juan 6:27. Trabajad, le decía el Señor a aquella multitud, cuando veían que Él podía hacer grandes milagros, y luego lo buscaban y lo perseguían, y hubieron momentos en los que inclusive querían hacerlo rey. Jesús entendían que ellos lo que estaban buscando era satisfacer más bien el hambre física, el hambre terrenal, lo temporal, y no lo eterno y lo espiritual. Y por eso en el 6:27 de Juan dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién los va a dar? Él. Porque a este señaló Dios el Padre. Cuando vemos los milagros aconteciendo, ¿hacia dónde apuntan todos ellos? Hacia esas verdades. Los milagros son un testimonio que validan lo que Jesús dijo de sí mismo. Y validan lo que los apóstoles están diciendo acerca de Cristo. Y estas señales validan y autentican el mensaje de los mensajeros.
como que aquellos hablan ciertamente de parte de Dios. Así que podemos resumir que no es el milagro lo importante, sino lo que Dios nos está comunicando a través de estas acciones extraordinarias. Número 2, estas señales fueron usadas para despertar el corazón del pueblo que estaba sumergido en la ignorancia, la religiosidad vacía y la falta de esperanza la falta de esperanza para que respondieran al evangelio con fe, para que vieran al evangelio como esa real esperanza que no podían encontrar ni en la falsa religiosidad, ni por causa de la ignorancia en las cuales ellos vivían. ¿Qué vienen a revelar estas señales? Estas señales vienen a revelar que esa vida de ignorancia se acabó. Ahora viene el conocimiento de la verdad. Porque si en algo Dios se destaca, es en hacer lo que ni el hombre, ni los demonios, ni los ángeles pueden hacer. Y cuando Dios lo hace, se establece que Él es el verdadero Dios. Como Elías, cuando aquellos sacerdotes de Baal los retaron, ¿verdad? A ver cuáles aquí pueden incendiar el altar. Cuando Dios viene y hace lo que solamente Él puede hacer, Él se destaca y se separa del resto de los falsos, de las mentiras, de los engaños, y se establece como: he aquí, yo soy el que soy, el que hizo los cielos y la tierra, fuera de mí no hay nada. Entonces, cuando vemos los milagros aconteciendo, el final de la ignorancia, de las especulaciones, de las supersticiones, de la idolatría, se acaba. Eso viene al piso. Porque aquí estás en presencia del único y verdadero Dios. Por eso todos los que vieron todas estas señales inmediatamente se dan cuenta: wow, pero esto jamás, como decían cuando Jesús, jamás hemos visto a nadie que haga estas cosas. Nadie hace estas cosas. Podemos afirmar que esta es la meta y la finalidad de Dios en hacer todas estas señales. Y por medio de ellas, muchos vendrán entonces a los pies de Cristo. Por medio de ellas, muchas recibieron el evangelio. Ahora, ¿qué pasa? Que el hombre ya pierde su confianza en las prácticas, las religiones y las creencias que había tenido hasta ese momento. Y ahora ve con claridad dónde radica la verdadera esperanza. El hombre ahora se da cuenta que todo lo demás es incierto, que no le ha servido para absolutamente nada en la vida. Y ahora ve a un Dios que puede realmente hacer las cosas. Y por medio de estas señales muchos reciben el evangelio y la verdad. Por lo tanto, después que ocurren las señales y los milagros, no es el momento para pedir más milagros. No es el momento para pedir que se muestren más señales. Es el momento, hermanos míos, para mover el corazón a responder a lo que Dios está diciendo, a responder a lo que Dios está hablando, a responder al evangelio. Las señales nos están diciendo: ya viste lo que pasó, entendiste, ahora te corresponde responder. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? Aunque el milagro siempre es un evento extraordinario, el enfoque es a prestar atención a las palabras y a responder en base a lo que Dios está diciendo. Y Dios está llamando al hombre a arrepentirse y a convertirse a cada uno de su maldad. Aquellas personas que en Lidia y en Jope recibieron el evangelio, entendieron el mensaje y respondieron en arrepentimiento y fe, aunque no lo describe así Lucas, se asume que así es, porque así ha sido siempre desde el inicio como las personas han respondido al evangelio de salvación. ¿Qué vas a hacer al respecto?
El enfoque no es tú también puedes sanarte. El enfoque ahora no es como hoy se divulga en muchos lados. Ve, Dios puede sanar. Tú también puedes sanarte. Ese no es el enfoque. El enfoque es mira lo que Dios está haciendo. Arrepiéntete. Cree en Jesucristo. Toma tu cruz y síguele. Ese es el enfoque ahora. No es ven a Jesús para que tú también tengas tu milagro. No es entiende que Cristo es el Señor, que Él murió por ti, se levantó, vive y está llamando a todos los hombres al arrepentimiento de la fe para dar una oportunidad de vida y salvación. Eso es lo que corresponde a lo que Dios va haciendo, a lo que Dios quiere comunicar. No es el mensaje. No es el mensaje de que simple y llanamente ahora, bueno, resulta que puedes tener una mejor vida o que puedes conseguir más cosas por parte de Dios. Ese no es el mensaje. Porque Dios no está perdiendo el tiempo. Lo que Dios te da hoy, en 5 años lo vas a volver a necesitar porque somos criaturas frágiles, débiles y vanas. Dios me sana hoy de un dolor de muela, en 3 años voy a tener todos mis dientes podridos otra vez. Dios me da un carro y mañana tengo un accidente y así. Todo el tiempo nos va a faltar cosas aquí en la vida. Y cuando no nos falta lo material, nos falta lo emocional. Personas que ayer estaban con nosotros hoy ya no están y siempre vamos a vivir en ese dilema. Siempre viviremos en escasez en todos los aspectos. Por lo tanto, no es el interés de Dios simplemente darte cositas, darte cositas, darte cositas, darte cositas. No, Él está trabajando arduamente en la salvación y redención del alma para satisfacer las necesidades más profundas que tú y yo realmente necesitamos. Entonces, caballeros, señores, hermanos, vamos a dejar de vivir en ese mundo con un cerebro pequeñito sin mirar más allá de la realidad de las cosas. Este es un libro que viene a expandir nuestros pensamientos. El mensaje viene a confrontar la raíz de la desgracia humana, hermanos. La culpabilidad y las consecuencias hacia dónde llevan los delitos y los pecados que cargamos como una mochila gigante detrás de nuestra espalda. El pesado peso de la culpabilidad, del pecado y la rebelión contra Dios que consecuentemente nos aplastará en el camino. Eso es lo que viene a confrontar. El mensaje que viene vía milagros y prodigios por parte de Dios. Recordemos las palabras de Pedro en su primera predicación en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la respuesta fue que al oír esto, 37, se compurgieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y esa es la respuesta que está esperando Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y la respuesta Pedro da en el clavo, en el 38, dice, arrepentíos y obedezcan a los mandamientos que ha dado y las ordenanzas que ha dado Jesús. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y la conversión es lo que pasó con Pablo. Un giro de 180 grados a la vida del individuo, de la persona. De los ídolos a Dios. De la vida de pecado a una vida de rectitud y justicia. De aborrecer las cosas de Dios y su palabra y siempre estar peleando con Dios y poniéndola en duda o burlándote de ella, a amarla, desearla, hacer de ella tu lámpara, tu luz, a vivir sobre las bases de los criterios de Dios que antes aborrecías. Eso es conversión. Eso no es, ay, me cambié de un equipo de pelota a un equipo de fútbol. Me cambié de una religión para otra.
me fui de los bautistas para los no sé cuáles. Eso no tiene nada que ver con eso. Hablamos de la conversión del ser, de vivir de espaldas a Dios, ahora en pos de Dios. Número 3 y último. Por medio de tu llamado, por medio de tu calamidad, Dios salvará a muchos. Dios llama a los hombres para enviarlos a salvar a multitudes. El llamado que Dios nos ha hecho en la salvación es a que todas aquellas personas con las cuales tú entres en contacto se beneficien de todo lo que tú eres ahora en Cristo Jesús. Y ese beneficio mayor será la salvación de todos los que Dios permita que sean salvos por causa de tu servicio, de tu fidelidad, de tu predicación, de tu testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando Dios llama a alguien es extremadamente importante. Porque la vida y la salvación de familias enteras, de ciudades enteras, de naciones enteras y de todo el mundo depende enteramente de aquel individuo que responde al llamado de Dios, como en el caso de Pablo, como en el caso de Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. De eso depende. El mismo Señor en sus predicaciones se identifica con Jonás como aquel profeta que es enviado a aquella ciudad terrible. La vida de aquella ciudad dependía del llamado que Dios le hizo a ese hombre Jonás. La vida de aquella gente dependió de él. Y el mismo Jesús en Mateo 12:38 dice, ante las preguntas y los requisitos y las proposiciones de aquellos sus detractores, los escribas diciendo, maestro, deseamos de ver de ti señal. La respuesta de Jesús en el 39 dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, nada más y nada menos. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. Tú eres aquel al que Dios ha puesto en medio de la ciudad perversa para que otros respondan al evangelio. Y de tu llamado depende la salvación de esas multitudes, o de ese solo individuo, o de esas dos personas, o de esa nación entera. De eso depende. Y por medio del llamado que Dios te hace, oh hombre de Dios, oh mujer de Dios, Dios va a lograr sus metas. Y el llamado incluye una vida en la cual Dios viene y te despoja de todos tus propios planes y te transporta de tu vida antigua, circulando sobre las bases de tus deseos, tus prioridades y tus planes a una vida de acorde al llamado de Dios. Eres ahora mi voz para los pueblos, naciones. Asume tu llamado, sufre como cristiano, entrega todo lo que tienes para que otros sean beneficiados, para que sirvas a otros, para que muchos conozcan de la salvación y por medio de tu llamado, créeme, Dios va a lograr todas estas metas gloriosas, sin duda alguna. Todo el testimonio que vemos aquí, que hoy usted y yo tenemos, tienen nombres de personas. Y cuentan la historia de aquellos que respondieron al llamado de Dios y por ende, toda la historia del Señor gira en base y en torno a aquellos hombres de Dios que fueron fieles a Cristo, independientemente de sus imperfecciones, de sus rebeliones que tuvieron en sus momentos, etcétera, etcétera, y cómo Dios trató con cada uno de ellos. Pero todo esto está basado en el accionar de hombres comprometidos con el llamado de Dios. Y hoy tenemos el testimonio del cual nos beneficiamos todos nosotros. Hombres que sufrieron, hombres como dice Hebreos 11, anduvieron de aquí para allá,
Experimentaron vituperio, prisiones. Hombres como Moisés, que prefirió el vituperio del pueblo antes que las riquezas de Egipto, etcétera, etcétera. Pero ¿fueron logrados los propósitos de Dios, sí o no? Fueron logrados los propósitos de Dios, sin duda alguna. Así es. Y cada creyente que responde a ese llamado, menor o mayor grado, se transforma en ese instrumento divino a través del cual Dios va a arrebatar a muchas almas del infierno. Por medio de tu llamado, Dios lo va a hacer. Y por medio de tus calamidades, también Dios lo va a hacer. Dios va a utilizar la adversidad a favor de sus propósitos redentores en la salvación de aquellos que están perdidos. Las aflicciones de esta vida no se dan porque sí, tienen una causa y razón justa. Ellas no suceden como el producto del infortunio o la mala suerte, sino que son la respuesta ante las consecuencias y los efectos de la rebelión. Y luego se tornan más cruda la situación o se asevera la situación teniendo en cuenta que la humanidad está bajo el control del maligno, bajo el control de las tinieblas, y el hombre vive bajo la esclavitud y la opresión del dominio del diablo, al cual le sirve, le adora y le obedece. Todos estos elementos vienen a pintarnos un cuadro bastante desalentador, triste y trágico de lo que la humanidad es. Por ende, cada aflicción, las cosas que suceden, que nos dejan boquiabiertos, que son horribles, que no contamos, son el producto de todos estos elementos. Y es solo por el poder soberano de Dios en la redención que todos esos elementos adversos pueden tener un propósito distinto, más allá del simple hecho de causar aflicción, dolor y destrucción. Con otras palabras, solo el Señor puede tomar esos elementos adversos y darle un giro para entonces lograr metas gloriosas y salvíficas, que es lo que Dios hace con la maldad. Porque solamente hay dos opciones. Si la maldad corre por sí sola y sigue corriendo por sí sola, siempre terminará en muerte y destrucción. Es solamente Dios el que toma esos elementos antagónicos y destructivos y les da un giro y dice, ahora ha venido la salvación. Y si no me creen, noten lo que la cruz del Calvario es. Eso es lo que la cruz del Calvario es. Donde tomó Dios todos esos elementos destructivos y en la muerte y por la muerte y la aflicción y los vituperios de Cristo, hoy la humanidad tiene vida eterna y redención. Asimismo debemos considerar los elementos de aflicción en nuestras vidas, porque Dios los está usando y tornando en propósitos redentores y gloriosos en sus propias manos, a través de los cuales muchos serán salvos. Créeme, créeme, créeme. No los queremos, los odiamos, no queremos sufrir estas cosas, pero es a través de estas cosas que muchos vendrán a Cristo, porque el corazón del hombre es tan duro que para muchas personas, es necesario que sus vidas sean trastornadas, sacudidas de esa forma y manera. Pero Dios usará todos estos elementos para la salvación del alma por medio de nuestros dolores y pesares, las calamidades, adversidades, sufrimiento. Todos estos se convertirán ahora en herramientas preciosas en las manos de Dios para salvación de miles y miles de personas. No podemos vivir centrados en nuestro bienestar físico como si fuera el fin de todo, porque para Dios lo más importante es la salvación de las almas. No me canso de repetirlo. Hay mucha gente en el curso de tu vida que necesitan abrir sus ojos y Dios, si tiene que usar nuestra propia adversidad para que ellos lo hagan, lo va a hacer. Y bienvenido sea, si así Dios lo ha decidido. En Cristo, al final de todo, el camino de lágrimas, el camino de tragedias culmina en manantiales de aguas vivas.
en el bien y la misericordia del Señor, como dice el Salmo 23. El bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y es verdad. ¿Por qué tienes que vivir centrado en un pedazo de tiempo y espacio que está a punto de pasar? Y no ves más allá de lo que Dios está haciendo y ha garantizado para nuestras vidas. Una vida indestructible nos espera, sin maldición ni dolor, a su lado siempre. Y esto es lo que queremos priorizar ahora, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Por medio del llamado que Dios nos ha hecho y por medio de las aflicciones y calamidades, Dios salvará a muchos de las llamas del infierno. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sin duda alguna, ella es manantial de agua, de vida y sabiduría. Te pedimos que seamos enseñados, instruidos por ella y que tú nos permitas, Señor, de verdad entender, de verdad comprenderla, de verdad asimilarla, de verdad hacerla nuestra y que ella cambie todo el curso de nuestra vida, la forma en cómo vemos las cosas, aún las calamidades. Que tú nos des entendimiento en tu poder y fuerzas para apreciar toda la obra que estás haciendo, para no vivir quejándonos ni amargados, para que la tristeza no nos consuma. Ayúdanos y enséñanos a entender tu obra más allá de las aflicciones que experimentamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús.